la aceidad de Dios. Es una palabra difícil, ¿qué es la aceidad? La aceidad nos habla de el Dios autosuficiente. Y cuando uno empieza a analizar la autosuficiencia de Dios, termina resumiendo y diciendo, si la creación, si el hombre no existiese, si los animales no hubiesen sido creados, si el mar no hubiese sido creado, la Tierra, el sistema planetario, el Sol, la Vía Láctea, si nada de eso existiera, si todo fuera la nada mismo, Dios sigue siendo Dios. Y hay un versículo, quiero que me acompañen. Miren, no sé por qué tenía pensado encarar otro tema. Es más, miren, se van a reír. ¿Vieron? Cuando los hijos sacan, que son mayores de edad, y sacan el registro, uno queda desposeído de todo. Esta mañana yo saqué el auto de casa, preparé los apuntes, lo que iba a traer acá, todo. Me dice, papá, me voy a la reunión, hoy no sé qué cosa, tengo que llevar la guitarra, el equipo, Orni, no sé qué cosa. Me dice, te pedimos un Uber, ya está por llegar. Pero bueno, los hijos. Entonces me dice mi señora, gordo, tenés que pensar que hay que comprar ahora otro auto más. Y sí, le digo, me parece que sí, porque ya el auto no es más mío. Pero Dios es soberano y el Dios de la seidad tiene un propósito. Hay algo que me impacta, a mí es, como les decía, que Dios es soberano, quiere decir que está en control de todas las cosas. Pero Dios está en control de las cosas que nos gustan, las cosas que entendemos, las cosas que no entendemos, las que no nos gustan, y Dios es soberano aún en el mal, porque Él todo lo controla. Y hay un versículo en Juan, capítulo 18, versículo 1. Miren, este versículo es interesante. Me voy a poner los lentes, dice así. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Hasta acá nomás. Miren, esta porción o esta historia se narra en los 4 evangelios. Pero el único evangelio que da el detalle que quiero significar es Juan. Mateo generalmente, cuando lo presenta el Señor Jesús, Mateo se ocupó siempre de la parte de presentarlo como el Rey Mesías. Y fíjense que en Mateo capítulo 1, cuando Mateo presenta al Señor, lo presenta partiendo cuando hace la descripción en su linaje, cuando relata su descendencia, arranca con Abraham, prosigue con el paso del tiempo, pasando por la generación de David, y luego concluye que él es heredero, descendiente legítimo del rey David, por lo tanto le corresponde el trono porque está en su ADN, en su linaje. Pero Lucas hace otra presentación. Lucas, cuando lo presenta, se encarga de resaltar la consanguineidad con el Padre. Entonces Lucas arranca al revés y arranca del Padre de María o de María hasta llegar a Dios como su Padre. Pero Juan, me encanta porque Juan siempre trata detalles que no trata ni Mateo, ni Marco, ni Lucas. Algunos creen, y esa es una de las diferencia que hay en el seminario cuando hablamos con los profesores que dicen que se cree que Juan fue el último libro en escribirse de la Biblia. No hay certeza. Por ejemplo, nadie pone en duda que el primer libro escrito de la Biblia fue el libro de Job. Pero el último libro no se sabe si es Apocalipsis o es Juan. Y algunos suponen que es Juan por la manera en que Juan lo presenta al Señor luego de haber hecho la presentación en Apocalipsis del Cristo glorificado, el Rey de Gloria,
el león de la tribu de Judá, fíjense cómo arranca Juan 1.1, que arranca, en el principio fue el verbo arranca con el Cristo glorificado. Pero Juan da un detalle, como siempre se caracterizó su escritura, en resaltar lo que él hizo como hijo de hombre siendo Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 1. Dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Esta descripción no la hace ninguna de los otros tres evangelios. ¿Y por qué es importante prestar atención lo del torrente de Cedrón? Yo no sé, yo no viajé a Israel, pero sí conozco cómo es la geografía de Israel. Israel está su territorio compuesto o formado por tres montes. Al lado del Mediterráneo está el monte Sinaí, en el medio está el monte de Oreb, el monte del templo, y al costado está el monte de los olivos, digamos al costado del lado oriental. Entre monte y monte siempre hay un valle. Donde estaba el monte del templo, donde estaba el aposento alto, que estaba ocurriendo esto que se narra aquí, porque esta historia arranca en Juan capítulo 13, cuando el Señor se va con sus discípulos al aposento alto, lava los pies de su discípulo, y luego que lava los pies dice que desciende del aposento, baja del monte del templo, y entre digamos, la ladera donde se une el monte del templo con el monte de los olivos, allí está el torrente de Cedrón. Y a partir de allí se comenzaba a caminar por el monte de los olivos hasta llegar al huerto de Getsemaní. ¿Por qué es importante el torrente de Cedrón? Miren, en el torrente de Cedrón era un canal de evacuación de todos los fluidos y de todos los líquidos que salían del monte del templo y de la ciudad antigua de Jerusalén. Cuando esta historia que se relata aquí en Juan está ocurriendo, es en los días de la Pascua. Recuerden que ahí el Señor en Juan capítulo 13 está celebrando la Pascua, y cuando la gente subía, porque a Jerusalén siempre se sube, no importa de dónde se vaya, siempre se sube. Y cuando la gente subía para festejar la Pascua, en esa época se sacrificaban corderos. Y los corderos eran degollados. Y según la historia de Josefo y según otros historiadores, se cree que aproximadamente en esa época, en ese día, se sacrificaron aproximadamente 1 millón de corderos por la cantidad de israelitas y de familias que había en ese lugar. ¿Y por qué es interesante este detalle? Googleenlo. Yo lo hice cuando estudiábamos y daba esta clase en el seminario. Cada cordero depende del tamaño, porque se elegía el cordero de acuerdo al tamaño de la familia. Pero cada cordero tiene entre 0,3 y 1 litro de sangre. Se calcula que vamos a calcular 250.000 corderos que en esa época se sacrificaron. 250.000 litros de sangre eran derramados por el torrente de Cedrón. Ahora, usted me dirá, búsquelo, es así, es historia, está en la Biblia, no lo digo yo. Un camión cisterna de combustible, ¿cuánto tiene? 25.000 litros. Quiere decir que ese día 10 camiones cisterna de combustible estaban siendo derramados por el torrente de Cedrón, con todo el olor a putrefacción y con todo ese olor nauseabundo de sangre de animal muerto. Cuando el Señor baja del aposento y llega para ir a orar al monte de los olivos, tiene que cruzar el torrente de Cedrón, dice Juan. La Biblia no lo dice, pero me imagino la mente del Señor viendo toda esa sangre, toda esa putrefacción de esos corderos que simbolizaban el cordero perfecto que era él. Y su mente transportarse y decir, todo esto va a terminar.
y yo voy a poner mi vida para que esto termine. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber pensado el Señor cuando descendía y cruzaba ese lugar y viendo toda esa sangre que era figurativamente, estaba hablando de su persona? Y lo hizo por nosotros. Yo hace 2 semanas estuve tomando una conferencia en Chacabuco. Y cuando estuve en Chacabuco le decía a los hermanos, no tengo problema en decirlo, en lo que estábamos estudiando el miércoles a la noche en la iglesia nuestra, después de tanto tiempo, el Señor puso en mi corazón y no sé cómo es acá y pido perdón, por favor, no quiero ofender a nadie. La pandemia trajo cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas que trajo, por ejemplo, una práctica que yo no estaba de acuerdo en la iglesia era que como nos reuníamos por Zoom, entonces hermano oraba, hermano esto, hermano lo otro, y a partir de la pandemia es como que las reuniones quedaron digitales. Y la cena del Señor, la reunión más importante, la reunión de alabanza y de adoración, es una reunión donde el Espíritu se tiene que mover, porque tiene que subir un perfume de adoración. Yo le decía a los hermanos, me dice uno, no, lo que pasa es que tiene que ser rápido. Le digo, cortá la otra reunión, no la cena. Le contaba a Oscar, estuve en calle Guzmán, hablando el otro día, y me dice, los hermanos, vamos a participar de la cena. Más de 1 hora y media la cena duró en la iglesia. Y algo que me impactó era que se paraba un hermano, bajaba, se ponía otro, bajaba y hermano, en la cena no tenemos que derramar nuestro corazón en agradecimiento. Con lo que él sufrió, ¿cómo no va a haber una oración del Señor? Gracias. Él es el soberano, el todopoderoso. No tiene necesidad de la creación para ser quien es. Y vino a este mundo para salvarme a mí. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo puede ser que no salga un cántico de alabanza y de adoración de nuestro corazón? Señor, no sé decir nada, pero una cosa sé, que moriste por mí. Gracias. Gracias. Porque siendo el Dios de la gloria, diste tu vida por mí. Le decía felizmente en nuestra iglesia local, después de un tiempo, hemos vuelto a tener la cena. No sé cómo se dice, Edgardo quizá me ayude. Se sabe que arrancamos con oración, pero no se sabe quién ora por nada. Porque la cena de adoración tiene que ser, ¿cómo dice Juan? Que el verdadero adorador adora como en espíritu. El espíritu no lo guío yo. Ojalá que en esta mañana, al meditar en esto tan sencillo, pueda salir de nuestro corazón, como yo le decía a las hermanas el otro día de la iglesia, que en el silencio del corazón, Señor, gracias, gracias, gracias Señor, acá tiene que salir un perfume de alabanza a Dios y que pueda ser recibido por Él. Mi copa está rebosando, ¿está tu copa rebosando en reconocimiento a lo que el Señor dio? Y se entregó y nos bendijo a nosotros. Miren, la obra de Cristo no quedó en la cruz. Hoy no venimos a celebrar y a festejar un Señor que murió. Venimos a festejar y a celebrar a aquel que se levantó y proclamó victoria sobre la muerte, porque hoy está en el cielo y pronto viene como el león de la tribu de Judá para llevarnos a la patria celestial. Ojalá que en esta mañana pueda salir de nuestro corazón un cántico de alabanza y de adoración, en reconocimiento a lo que Él es y lo que hizo por cada uno de nosotros. Dios nos bendiga.